Hoy, 26 de mayo, la Iglesia recuerda la memoria de San Felipe Neri. Felipe nació en Florencia a inicios del siglo XVI. A la edad de 18 años se fue a Roma y se encontró con una iglesia en situación deplorable. Estaba controlada por las grandes familias italianas y muchos se hacían sacerdotes y religiosos más por interés que por vocación. E imbuidos en el espíritu del Renacimiento, se habían dedicado más a las artes que a la atención de los cristianos. Felipe, movido por el deseo de evangelizar la ciudad, comenzó a ir a plazas y mercados a hablar a la gente acerca de Jesús y su camino. Su deseo de cristianizar a la ciudad de Roma hizo que inicie una serie de actividades en la ciudad, y una de las principales fue la fundación de la Congregación del Oratorio, en donde se reunían sacerdotes y laicos para la oración y diversos apostolados. Después de una intensa vida apostólica, Felipe falleció a los 79 años de edad. Los romanos le rindieron un sentido homenaje y la Iglesia lo reconoció santo 27 años después. Y ahora, volviendo a nuestra lectura continuada de Marcos, en este miércoles de la 8ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en Marcos 10, 32 al 45. Les leo. En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó él: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: No saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizarse con el bautismo con que yo me bautizaré? Contestaron: Lo somos. Jesús les dijo: El cáliz que voy a beber lo beberán, y se bautizarán con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, está reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Y Jesús, reuniéndolos, les dijo: ¿Saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Ustedes, nada de eso. El que quiera ser grande, sea su servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que lo sirvan, sino para servir y dar la vida en rescate por todos. Este relato de hoy inicia con el tercer anuncio de la pasión del Señor. En el camino, Jesús había estado enseñando a sus discípulos la necesidad de dejarlo todo para ayudar al Padre a reinar. Y ahora el texto nos dice que subían camino de Jerusalén. Dice subían porque Jerusalén se encuentra a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Y nos dice que Jesús marchaba valiente y decidido. Iba delante de ellos, dice el texto, liderándolos y compartiendo con ellos su decisión. Pero ellos no estaban en su misma onda, pues lo seguían admirados y asustados. En medio de ese clima de admiración y miedo, Jesús vuelve por tercera vez a anunciarles lo que le está por suceder. Y lo que Marcos nos reporta es un resumen muy preciso de lo sucedido. El Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero también les anuncia, como ya es sabido por todos nosotros, que a los 3 días resucitará. Sin embargo, este último anuncio pasó bastante desapercibido en ese momento. Ellos no entendieron qué quiere decir eso de
resucitará, y no le prestaron atención. La gente suele perder de vista el objetivo final y quedarse con lo inmediato, el corto plazo. Y de esta manera, la desgracia, la enfermedad y la muerte parecen ser mayores y mejores que el triunfo de la vida. Lo cierto es que lo que les acaba de decir Jesús les entró por un oído y les salió por el otro. Estaban tan ajenos a lo que Jesús les enseñaba que inmediatamente después de su tercer anuncio, Santiago y Juan le hacen un pedido que no tiene relación alguna con el anuncio recién hecho. Le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Dispuesto a ayudar, Jesús les preguntó: ¿y qué quieren que les conceda? Dijeron: concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando se manifieste tu gloria, es decir, cuando triunfes como rey mesiánico. Sentarse en la gloria de Dios significa disfrutar del poder total y absoluto. De hecho, todos aquellos que sigamos a Jesús y caminemos su camino, también nos sentaremos en su gloria. El problema no es pedir sentarse en su gloria, sino pedir sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda. Ellos querían los puestos de mayor poder y máximo honor, una distinción muy especial que los ponía por encima de todos los demás. Entonces Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden acaso beber el cáliz de amargura que yo voy a beber, o pasar por la terrible prueba que yo voy a pasar? Jesús probablemente no esperó ese pedido de los dos hijos de Zebedeo, pues mientras él hablaba de su muerte, ellos hablaban de la gloria futura. No se planteaban seguirlo en la cruz, les interesaba más estar con él en el triunfo de su resurrección, y deseaban ponerse por encima y delante de todos sus demás compañeros, en lugar de desear servir y entregar la vida como lo hizo el Señor. Jesús se dio cuenta de que a pesar de haber repetido tantas veces la enseñanza de su camino, ellos aún no la habían entendido. Por eso, con un tono de cierta desilusión y decepción, por la incomprensión de los suyos, les dijo: no saben lo que piden. Y entonces, ante este pedido, el Señor les hace otra propuesta. ¿Pueden acaso beber el cáliz de amargura que yo voy a beber o pasar por la terrible prueba que yo voy a pasar? Beber el cáliz y pasar por la prueba, ser bautizados, son dos imágenes que expresan sufrimiento y muerte, y que se usan con frecuencia en el Antiguo Testamento. Beber la copa equivale a pasar el trago amargo del sufrimiento y de la muerte. Y ser bautizados, en sentido estricto, significa ser cubierto por las aguas, ser sumergido hasta el punto de ahogarse en un abismo de sufrimientos al extremo de morir. Es fácil compartir la gloria, pero ¿están dispuestos a compartir también las dificultades y el sufrimiento? Todo discípulo debe estar dispuesto a pasar por la prueba y ser bautizado con la prueba con la que él va a ser probado. Todos debemos estar dispuestos a asumir las consecuencias que se derivan de elegir primero a Dios. Jesús entonces insiste en preguntar si están dispuestos a compartir la parte dura del camino. Y ellos le dijeron: sí podemos. Cuando se escribió el Evangelio de Marcos en torno al año 70, ya la iglesia sabía que Santiago había compartido la muerte del Señor, había vivido el martirio y había bebido su copa y había sido bautizado con su bautismo, pues fue ejecutado por Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, en torno al año 44. De Juan, el hermano de Santiago, nada se sabe, pero el texto supone que también murió mártir. A pesar de ello, el honor de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, y no debe ser preocupación nuestra. Ya el Padre verá. El problema fue que el pedido de estos hermanos lo único que ocasionó fue la división del grupo. Los otros 10 empezaron a indignarse contra Santiago y Juan, dice el texto. Y con esto, el texto nos enseña que la ambición es muy dañina
y rompe la unidad de la iglesia y la de la comunidad. Cuando uno entra en la iglesia, o al clero, o a la vida religiosa, para hacer carrera en ella y llegar a puestos de honor y de máxima responsabilidad, lo único que ocasiona es el desprestigio y la ruptura de la iglesia. Debemos desterrar del corazón el deseo, la ambición de ocupar puestos de autoridad. Lo normal es que a uno le pidan asumir un cargo de responsabilidad en la iglesia porque creen que lo puede hacer bien, pero no porque lo ambiciona. En este caso, aceptar es servir, y uno debe ejercer su autoridad como servidor. Entonces Jesús aprovecha la ocasión para volver a enseñarles en qué consiste su camino. Primero, les recuerda a los suyos cómo procede el mundo y los que son del mundo. Dice: los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Porque el mundo se mueve en función del dinero y del poder. Y lo usual es que cuando los del mundo alcanzan el poder, se aprovechen de él y lo ejerzan despiadadamente. En cambio, quienes siguen el camino del Señor de ningún modo deben proceder así. No ha de ser así entre ustedes, nos dice Jesús. La comunidad con la que sueña el Señor excluye la búsqueda del dominio y del poder como modo de proceder. No debemos buscar el poder, no debemos querer estar por encima ni delante de los demás, ni siquiera argumentando privilegios y derechos. Más bien, hay que hacer como Jesús. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será esclavo de todos. Pidámosle pues al Señor su gracia para ser servidor de todos, y su ayuda para alejarnos de todo deseo de poder, a fin de mejor ayudarlo a reinar. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.